lanzamiento de un nuevo libro del incansable doctor Fernando Luque Cilintano, en este caso Crónicas de mi pueblo. Y lo primero es agradecer a la bodega, al establecimiento Juanico, a la familia Deica por brindar este estupendo lugar, esta cava antiquísima y que es parte del patrimonio del Uruguay, no solamente de Juanico. Y agradecer además a todos los presentes que han venido a jerarquizar este evento con su presencia. También queremos agradecer la presencia del alcalde de Míguez, señor Nahuel Jorge, y voy a leer un saludo que recibió Fernando del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, ex presidente de la República, y que dice así: estimado Fernando, desde muy lejos, Grecia, quiero sumarme a la presentación de tu libro. Las crónicas del pago, más allá de su valor intrínseco, son historia nacional. Nuestra patria, pequeña e integrada, es una suma de pagos, de eslabones humanos, locales que confluyen en una gran corriente. De ahí el gran valor de rescatar estas vivencias, estos personajes, esas anécdotas que en Juanico, ese Juanico que tanto quieres, forman la ordimbre cotidiana de la vida. Un abrazo y mis felicitaciones. Bueno, este agradecimiento que no hace otra cosa que jerarquizar también al autor del libro y al evento. Vamos ahora a darle la palabra al maestro Didier Secchi, un verdadero personaje de esta zona de Juanico y que tenemos el honor de tener aquí presente. Muy bien, buenas tardes y bienvenidos. Fernando, una vez más, por segunda vez, me invitó. Para mí es un honor que un exalumno de allá, de aquel sexto año de nuestra querida escuela número 9, recuerde a su maestro y le pida que participe en esto. Lo hago con un gran gusto, con un gran placer, porque aparte de haber sido mi alumno, Fernando es un amigo y cada día descubro con más firmeza los valores que lo rodean. Acá estamos frente al nuevo libro, a su tercer libro. En aquel momento de su primer libro, Juanico, de apellido a localidad, nos correspondió también decir algo al respecto. Año 2012. Luego apareció 8 años después, en el 2020, su segundo libro, Secretos de una reliquia, que no pudo ser presentado debido a los impedimentos que todos conocemos de ese momento, de la pandemia, pero que lo hemos leído con mucha avidez y allí encontramos toda la temática que está muy, muy referida a este ámbito en el que nos encontramos en este momento, Secretos de una reliquia. Y ahora, acá estamos participando, ávidos por leerlo, Crónicas de mi pueblo. Entonces, yo simplemente le he dado un vistazo, los tiempos no han dado para dedicarse como corresponde, ya lo vamos a ir haciendo. Hojeando la solapa, encuentro los datos biográficos, los datos que corresponden a Fernando, como suele aparecer en esta parte del libro, y allí habla de sus actividades, de su profesión como doctor en Derecho,
de laudelar, ¿verdad? Amante de la música, político, también escritor, por lo que venimos diciendo. Es el tercer libro que Fernando, con ese esfuerzo que lo caracteriza, logra concretar. Integrante desde siempre de las fuerzas sociales, de la comunidad, apasionado dirigente del Club Ciclista Juanico, que con un grupo excelentísimo de vecinos, constantes amantes de ese deporte, lo vienen acompañando y hace que esa estructura haya vuelto a reverdecer y a crecer para todos los segmentos que nuestra comarca necesite, sean reuniones sociales, sean de carácter político, el Club Ciclista abierto. Integró en su momento también la directiva del Club Atlético Juanico, que en este año, ahora en octubre, cumple nada menos ni nada más que sus 100 años de existencia. Por allí nos acompaña el queridísimo vecino Nelson Cabrera, que justamente es por allí, levantando la mano. A ver, Nelson, ¿por dónde anda? Nelson. Ahí está. Nelson pertenece a aquel equipo que le permitió ascender a Juanico a la primera categoría, ¿verdad? En el año 1957, ¿correcto? Es el único de los sobrevivientes, felizmente lo tenemos entre nosotros. Me imagino lo que Nelson estará sintiendo ahora cuando su club querido cumple sus 100 años. Y bueno, y aparte, él es ávido por conocer, por investigar las cosas del pago. Ha tenido un apoyo ejemplar en tal sentido en el queridísimo profesor Ágapo, acá a nuestro lado, profesor de historia, de vasta experiencia, pero él se ha ido esforzando y él es un investigador histórico, lo podemos, pienso que catalogar como tal, porque para nuestro pago lo es esencialmente. Integra esa fuerza de colectividad, de la geografía ligada con la historia de los pagos del país. Anda recorriendo con Ágapo y una serie de vecinos de Canelones y de Juanico distintos lugares del país, y él aporta, ellos aportan, y Fernando en este caso, la historia de nuestro pago relacionada con la geografía del mismo. Eso se vislumbra, si no me equivoco, profesor Ágapo, mucho en el libro anterior, ¿verdad?, de la vida de los jesuitas y todo aquel entorno que fue poblando y floreciendo en nuestra patria. Y bueno, escritor, político, enamorado del partido que él ama desde siempre, y como tal trabajador para esa fuerza, respetuoso felizmente en esta democracia que gozamos y por la que tenemos que luchar que no desaparezca, que no se afloje en cuanto a democracia, donde las divergencias pueden estar, pero el respeto interpartidario y de ideas tiene que prevalecer por sobre todo. Y acá, en su localidad, Fernando, por supuesto que aplica el sentido de lo que es ser político. Ambicionar, llegar a ocupar cargos, sí, porque se puede decir, y eso en los pueblos chicos se oye, porque trabaja, porque algún carguito querrá conseguir.
Y yo pienso que Fernando, justamente, el político, sea de la fracción y del partido y de la ideología que sea, cuando es honesto y quiere a su pueblo, está cumpliendo la misión del político, servir a la población. Fernando es un incansable, este exalumno mío es un incansable buscador de las problemáticas para que la población se sienta mejor. Quiere decir que aquí en la solapa dice político y lo está cumpliendo. Dice escritor y su tercer libro, amante de la música, claro que lo es. Aparte de dominar, llegó a dar clases en algunos centros educativos como la Escuela 9, por ejemplo, pero aparte de eso, humildemente y sencillamente, en un grupo que se llama comunidad, él casi siempre al terminar las jornadas nos manda alguna obra musical de valor en el mundo entero para recrear, después de algunas rencillas del día, nuestro espíritu. Y bueno, entonces, ¿cómo no lo vamos a destacar a Fernando y cómo no le vamos a agradecer que nos entregue otro ejemplar relativo a nuestro Juanico? Si gracias a Fernando, a quienes lo han enseñado en esa búsqueda, a quienes han colaborado en esa búsqueda, nos está permitiendo a los juanicoenses conocer nuestra esencia, de dónde venimos, el valor de nuestros antepasados, y siempre con una visión esperanzadora hacia el porvenir. Es decir, lo tengo comprobado. Por eso vengo pero así, humildemente a prestar mi granito de arena para este exalumno que ya lo dije, creo, en la primera presentación, cuando en la segunda visita, bueno, si conocen algo del sistema educativo, en aquel momento por lo menos, los docentes recibíamos 2 visitas de inspección de compañeros que se preparaban o debieran prepararse por lo menos para ayudarnos a controlar la marcha de nuestro sistema educativo. La inspectora, recuerdo clarito, de Ciudad de la Costa, pienso que esté bien en el momento, Nilsa Pereira, nos había realizado, en el caso mío, la primera visita de dirección de la escuela y de maestro, ¿no?, de sexto. Ese sexto del cual formaba parte Fernando. En la segunda, allí era de orientación, de charla con el director, con el maestro, para encaminar las cosas de ese año, qué pensábamos hacer. La inspectora sugería tal cosa, bueno, en fin, un acompañamiento. Cuando llega la visita de fiscalización, que se llamaba, donde ya después venía la calificación del docente y todo, ella propuso, dentro de las tareas de matemática y de historia, etc., algo de producción de textos, o sea, de narrar, de escribir. Y el tema, si mal no recuerdo, Fernando, exactamente era escribir los alumnos sobre un viaje imaginario. Se llevan los trabajos, como hacían los inspectores, para luego ver en ese aspecto los alumnos cómo marchaban, ¿no? Y me llama por teléfono a los pocos días y dice: te quiero decir algo antes de que te llegue el informe. Sabes que quedé deslumbrada con los trabajos de narración. Hay 4 o 5 alumnos que se destacan del grupo. Y como habíamos hablado al principio, había que trabajar mucho ese aspecto, está muy bien, pero te llamo sobre todo porque hay un alumno que firma rubicundo
rubicundo, que me deslumbró cómo usó la terminología, cómo era muy de buscar los sinónimos, de preguntar, y esta palabra, en vez de repetirla, que puedo decir, amante del idioma, que los que ya tenemos alguna cana, a veces vemos cómo se ha deformado, ¿verdad? Bueno, así que doy fe que también como escritor se las ha ingeniado mucho, porque, y bueno, ¿qué más podemos decir? Lo único que me queda por probar es doctor en Derecho. El día que tengamos que acudir por algún juicio, ahí lo voy a comprobar que está el abogado. Abogado es, pero no, las referencias siempre en nuestro pago sobre su actividad profesional son excelentes. Eso es lo que tengo para decir, pero para terminar, este libro que Fernando nos entrega en el día de hoy era para presentar en el año anterior. Cuando estaba pronta la edición, había enfermado la abuelita de Fernando, la abuela Irma. Por allí anda su hermana Chela y la mamá de Fernando, su hija Teresita. Y yo quiero destacar en este momento las cosas curiosas que tiene la vida. El destino quiere que en esta fecha tan especial para Fernando, por motivos también de religiosidad, y en la fecha nada menos que de la partida hacia la eternidad, pensamos, de nuestro prócer, 23 de septiembre de 1850, la abuela Irma, que fue una batalladora incansable hacia Fernando, nos consta, desde pequeño, durante su escuela, durante su liceo, luchando con problemas adversos como tenemos todos en algún momento y que él le ha hecho frente con garra de carácter de su salud, ella acompañando. ¿Dónde está Fernando? Eso que tú me contabas. ¿Dónde está Fernando? Me decía Teresita. ¿No vino Fernando? ¿A qué hora llega Fernando para tenerle su platito de comida y su acompañamiento amoroso de toda su vida? Entonces, esa abuela que estuvo presente permanentemente con toda la familia, permitiendo que su hija laborara afuera, que también Mario cumpliera sus funciones, cómo acompañó a su nieto. Así que, si Fernando me permite, en este momento yo quiero que este aplauso que le damos a Fernando venga desde otra dimensión de la abuela Irma por el libro que él le regala y nos regala. Sí, muchas gracias y ahora continúa. Ahora vamos a darle la palabra al profesor Agapo Ruiz Palomeque en representación del Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay y, como bien decía Didier, un gran puntal para Fernando también en todo este desarrollo literario e histórico. Adelante. Sechi. Muchas gracias, maestro. Lo primero que quiero decir es que pocos centros poblados de nuestro país
tienen el privilegio de que un escritor de valía dedique nada menos que 3 libros, y quizá más, a su propia historia. Así se fortalece la identidad y se jerarquiza la población como tal. Cuando yo era estudiante, había un dicho que se repetía comúnmente. Se decía que la filosofía era pintar alguna cosa por todos conocida con palabras que nadie conocía. Y la historia era al revés, era contar algo que no se conocía con palabras que todos conocían. Es un juego de palabras. Más adelante entendí que en realidad era mucho menos sencillo de lo que aparece en esa muletilla. Hace unos días estuve leyendo un filósofo notable de Argentina que tuvo grandes pensadores en los últimos años, no en los recientes. Y decía que el ser humano tiene 3 o 4 rasgos capitales. Uno de ellos, que es el que hoy destaco, es la historicidad. La historicidad que se desdobla en la memoria individual, sin la cual no habría personalidad ninguna, porque estaríamos siendo todos los días naciendo como desconocidos. Que también se desdobla en las generaciones, que integramos sin saber y algún día se descubrirá sus características, un día futuro. Y que se desdobla fundamentalmente en la cultura, sin la cual tendríamos que estar todos los días inventando el fuego en la rueda, el motor a explosión, los instrumentos musicales, etc. Se trata entonces de una ciencia, la historia con mayúscula, que hay que distinguir de la otra historia con minúscula, que es la secuencia de hechos que se estudia. Uno es la ciencia que estudia los hechos pasados y otro es la secuencia de los hechos pasados, que tiene el mismo nombre. Eso no es solo una preferencia. La historicidad es algo que está intrínsecamente enlazado por nuestra constitución psicosomática más íntima. Pero no todos la sienten con pasión. Algunos la ejercitan como memoria individual, se acuerdan de todo, pero no van al pasado a escudriñar lo que ocurrió, que a veces nos da las pistas, las claves de cosas presentes que, si no indagamos las raíces, quedan sin una explicación completa. En el caso de Fernando, me da la impresión de que se dan los dos casos de historia con mayúscula y historia con minúscula. Porque él va viviendo los acontecimientos, se los analiza presentes, usa su memoria personal y la pone al servicio de lo que escribe. Pero al mismo tiempo hace el escudriñamiento del pasado, que es la historia como ciencia, como disciplina. Y cuando digo que escribe, como en esa doble vertiente, lo que él recuerda y lo que él averigua, tengo que hacer referencia también a lo que hace. Fernando Luques ha hecho parte de la historia presente de Juanico. Y el ejemplo más significativo y más reciente es la creación, hace unos poquitos días, del municipio.
que era un largo sueño de la gente de acá, cuya concreción, merced a una lucha sin cuartel, se debe en primerísima parte a Fernando Luque. Indudablemente hubo otros protagonistas. Debo mencionar a una persona que no está acá, que es el señor Peraza. Pero Fernando fue el primero que lo planteó en la Junta Departamental y no se limitó a eso. Desde aquel año, no me acuerdo cuál, 2005, en que a alguien se le ocurrió pedir, cuando nadie pensaba todavía en ello, que había que autonomizar en cierta medida a este pequeño pueblo para que pudiera lanzarse al futuro por el sendero de progreso. Y eso empezó a hacer carne en la población, hasta transformarse en una ansiedad incontenible que desembocó en esto. Todos lucharon, pero hubo uno que se acordó primero y que después se puso también primero en la fila para conseguir ese feliz resultado. Hablemos un poquito de la persona que hizo este libro. La primera nota que surge cuando uno mira el personaje de Luques, como si lo pudiera fotografiar mentalmente, es que es un carácter enciclopédico. No hay cosa de la que no se haya dedicado. Pero voy a decir las principales. Primero, el periodismo. Todo lo que escribe, tendremos acuerdo con él o no. Yo tengo la experiencia de que a veces lo aconsejo y casi nunca me hace caso, lo cual indica que es un espíritu independiente. Todo lo que escribe es digno de ser analizado, porque es serio, más allá de que tenga o no razón. Y eso es un gran mérito. Periodismo, política. Yo podría decir muchas cosas de todas las enseñanzas que da la política al que la practica directamente, y también de las ingratitudes y las desazones que trae consigo ese desempeño, esa función tan necesaria. Y también podría hablar del sacrificio de horas y de desgaste anímico y físico que implica también cualquier tipo de protagonismo que se tome en serio. Cultivó el derecho, practica la abogacía, que implica una cantidad de servicios a la población. En primer lugar, la ayuda. Se acude a él cuando hay una angustia, cuando hay un quebrantamiento de las leyes que nos perjudican. La conciliación, fundamental. Cultura decía que el nudo principal de la abogacía es conseguir que dos personas se concilien. Solo lo pueden hacer los abogados. La defensa, cuando hay un derecho hollado, lastimado. Y el asesoramiento, es decir, darle claridad al bosque de normas que no puede esclarecer el hombre sencillo que se dedica a otra profesión o a otro oficio. La música y la docencia afortunadamente quedaron para atrás, porque le ha permitido a Fernando dedicarse en las horas totales de su vida útil a estas tres cuestiones que son cuatro en realidad, falta la última, en las cuales
se ha destacado muchísimo. Pero él ha sentido además una fascinación por la historia, por los hechos del pasado, y los hechos del pasado vinculados al lugar entrañable donde están sus afectos. Tiene, yo diría, lo que pudimos llamar la inquietud sobre de la historia. Que va, y en estos libros se nota, pareja con la captación sociológica que no siempre aparece en los libros de historia. Es decir, se va manifestando en lo que él escribe la secuencia de movimientos del grupo social a lo largo de la evolución. Y eso es la sociología. No solo los hechos, sino también las tendencias colectivas. Eso lo ha hecho en lucha contra los embates de su propio realismo, que no es menor el mérito de haber tenido esa resiliencia, término que se usa ahora y que quiere decir más o menos algo así como que el sujeto se levanta después de haberse caído, que obtiene empuje, entusiasmo. Recuerden, entusiasmo quiere decir del viejo griego tener el Dios adentro. Eso era importante, el entusiasmo en esa significación. Tener impulso, entusiasmo, porfía para levantarse de nuevo y renovar su esfuerzo. Dejo una última característica para recordar la parábola de Rodó sobre Gorgias, que mostraba así, perder tiempo en repetírsela, como un maestro al instante de morir se reunía con sus alumnos y no permitió que brindaran por lo que él había dicho, sino que aconsejó, y así lo hicieron sus alumnos, que brindaran por aquel que lo venciera con honor. Es decir, aquel que dé un paso más adelante del que dio el maestro. Eso va a ocurrir. Va a ocurrir, ojalá que estos libros sirvan como estímulo, como incentivo, para que otras personas den un paso más adelante del que dio el maestro. El maestro es Lucas. Creo que va a ocurrir, eso va a ser el éxito más grande de él, haber generado una continuidad de investigación que él inventó y desarrolló con éxito. Y la última característica que voy a decir de Lucas, que todos lo saben, es casi obvio, es que es fundamentalmente algo muy valioso en la vida. Es un buen amigo. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Fernando, me voy a permitir decir dos cosas cortitas, que no estaban en el libreto, pero que las voy a decir porque esto estaba acá en la mesa. La primera es agradecer a Didier Secchi y a Agapo Palomeque, porque si no después me reta que te dije Agapo, y a Agapo Palomeque, las preciosas palabras y conceptos que dijeron, tan acertados y tan instructivos además para todos nosotros, sobre aspectos de Fernando que conocemos, pero siempre es lindo que alguien los haga bien presentes y los diga bien claros. Así que, en primer lugar, el agradecimiento a ellos dos. Y en segundo lugar, esto es más personal, quiero decir que tengo el
el honor y el orgullo de sentirme amigo de Fernando, de conocerlo primero, pero además de ir desarrollando una amistad después con el tiempo, porque creo que más allá y además de todas las cosas hermosísimas que dijeron tanto Agapo como Didier sobre él, creo que por sobre todas las cosas Fernando es una gran persona y podríamos resumirlo que es un hombre de bien. Eso ya redondea todo lo demás también. Así que bueno, ahora sí, en nombre del Instituto Histórico de Juanico, que no lo dije al principio, lo digo ahora, pero tengo el honor entonces de darle la palabra a su presidente, el doctor Fernando Luque Cilintano. Muchas gracias, cuantos amigos, compañeros de la escuela, del liceo y también de la facultad. Agradecer también la presencia del diputado Conrado Rodríguez Nardo, que está aquí presente. Agradecer también a descendientes de juanicoenses o de vecinos que, bueno, hincaron su corazoncito aquí en esta tierra, como es el caso de Gregorio Aznares, nieto de Gregorio Aznares, ¿no? Quien lleva el nombre de un pueblo de Maldonado, se vino hasta allá. Gracias por estar. Los queridos descendientes de quien para nosotros fue el padre del Teatro Nacional, don Carlos Brusa, al ingeniero Carlos Brusa, a Gustavo, su nieto y bisnieto de Carlos Brusa. Gracias por estar. A los amigos del Riel, Jorge y Braulio, que también nos unen vínculos institucionales bien íntimos con el Instituto Histórico de Juanico. A mis docentes. Acá tengo uno, pero enfrente tengo otro, que me ayudó también a cultivar eso de la sensibilidad a través de la música. Lilian Peirano, gracias por estar. Bueno, amigos, compañeros de Jornada Geohistoria, Grupo de Identidad de Florida, que vinieron de allá. En fin, cuántos rostros, cuánta gente amiga que nos acompaña en esta instancia. Voy a comenzar por lo racional y voy a dejar lo emocional para después. Porque si tenía pensado algo decir, me lo desarticularon mis queridos amigos, quienes se excedieron en elogios a este humilde servidor. Crónicas de mi pueblo pretende ser un complemento, una obra complementaria, adicional. Bueno, el alcalde de Miguel, que también lo vengo a conversar, se lo hemos saludado, gracias por estar. Crónicas de mi pueblo, como dije, es una obra complementaria de aquella ópera prima que en el año 2012 editáramos por primera vez. Juanico, de apellido de localidad. Y el título, mi amigo Palomete siempre me critica algo, y lo debo confesar, o sea, siempre me critica, pero algo lo voy a destacar ahora. Yo arranco por el título y después desarrollo la obra. En aquel entonces habíamos pensado, para hacer carnadura en quien leyera aquel primer libro, editado en el año 2012, de que la localidad, hoy Villa Juanico, surge, su denominación a un apellido de aquel mahonés nacido en 1801, Francisco Juanico, primer presidente de la Junta Económico-Administrativa en 1830 de Montevideo, debiera decir, que compra estos campos, y luego su hijo, uno de sus hijos, Cándido Juanico, dona una fracción de terreno al ferrocarril central para construir así la estación que nos acompaña hace 151 años. Cómo ese apellido se transforma en la localidad, como pasan distintas que adquieren el apellido de una persona o un personaje, esa asignación para transformarse en la designación de un centro poblado. Bueno, es el caso de Juanico.
Y esta obra, que está llamada a ser superada por otros investigadores, no es una historia acabada de la localidad. Hemos querido brindarles a quienes lean este material perfectible algunos rasgos de nuestra historia. Hace un tiempo, cuando fundábamos el Instituto Histórico de Juanico en el año 2006, y antes, en el año 1997, cuando Juanico cumplía 125 años, y así comenzamos aquella gesta con aquella revista que con Didier y otros amigos supimos conformar, para ir, junto con la comunidad, marcando o dando a conocer la identidad del pago. Y en ese sentido hemos, de cierta manera, transitado este camino. Y pensábamos que esta historia comenzaba en 1830, cuando nuestro país se independizaba, nacía la vida independiente. Luego, porque la historia es dinámica gracias a una de las herramientas auxiliares de ella, que es la investigación, ese afanoso desvelo de seguir conociendo más acerca y de cerca de la historia de este pago, descubrimos, gracias a grandes, ilustres historiadores como Juan Polán, Carlos Ferrés, entre otros, de que la historia de este pago comienza en 1730, cuando en marzo de ese año el gobernador de Buenos Aires envía a 2 diputados para poblar la campaña. Y en el año anterior, en 1729, en una segunda corriente inmigratoria venida de Canarias, uno entre tantos que pobló por primera vez estas tierras fue Juan Alonso Castellano, que en octubre de 1730, se le da herramientas para poblar una chacra en el Arroyo del Pantanoso y una chacra en las inmediaciones del primer Canelón, como lo llamaban los jesuitas, es decir, el Canelón Chico, que es la ubicación geográfica en la que nos encontramos aquí. Entonces, el hurgar, el investigar, el bucear en distintas obras nos llevó a iniciar ese libro en esas latitudes históricas, en 1730, hasta llegar a estos primeros años de la década del siglo XXI, sin ahondar mucho en detalles, porque creemos conscientemente que serán otros quienes deben escribir la historia que los juanicoenses han venido trazando en el tiempo presente y en el inmediatamente presente. Entonces, estas crónicas que se basan en actas notariales, actas parroquiales, archivos periodísticos, tanto de medios nacionales como de medios locales, van exhibiendo al lector cuál ha sido el trillo que esta comarca, este pago, ha venido surcando hace ya largo tiempo y ha forjado buena parte del porvenir de la región, del departamento y también del país. Entonces, Crónicas de mi pueblo no pretende ser de parte de quien la escribió, de su autor, hablar en primera persona, sino que evocar al lector, fundamentalmente al juanicoense, al poblador, y que al leerlo le surjan sus crónicas, sus recuerdos. Obviamente que en este libro hay un cúmulo de conquistas, pero también de tragedias. Hay distintas tragedias que vivió la estación de trenes, aquella estación que era
íntegramente de piedra, que luego después fue demolida en 1909, luego se construyó una íntegramente en madera, se incendió en 1954, en julio, en fin, y ahora tenemos este ejemplar de la década del año 60. El devenir histórico de los clubes deportivos, el Club Atlético, como bien dijo mi amigo Didier, próximo a cumplir sus 100 años de vida, el próximo 12 de octubre, el Club Ciclista y el Club Albatros, instituciones de fomentos como AFIDAD, fundada a iniciativa de un miguense, Gregorio Míguez Vieite, nieto del fundador de ese pueblo tan querido del nordeste de Canelones. Aquí nací yo, decía siempre Campodósa, cuando pasaba por la estación de trenes en sus recorridas junto con su compañía dramática en tantos rincones del país. Crónicas de mi pueblo evoca eso, el orgullo de pertenecer a este territorio, el descubrir junto al lector de que aquí, por ejemplo, Lerena Lenguas introdujo la raza Holando en 1889 en este establecimiento, o que Manuel Baeza Ocampo introdujera en 1907 la raza normanda, o en 1832, años antes obviamente, Francisco Juanico introdujera la raza Rambouillet de Francia, el ganado ovino, por nombrarles algunas facetas que hacen a la historia de la agropecuaria nacional, y Juanico tiene mucho que ver. Para finalizar, este libro está abierto a la crítica constructiva, como dije a un medio de prensa que hace unos días nos entrevistaba presentando esta obra, para que nuevos investigadores se sumen a esta tarea de aportar a quienes quieren, en definitiva, conocer nuestro pasado para afianzar esa identidad, en este caso de un pago tan pujante del departamento de Canelones como lo es Juanico. Y la parte emocional, que es el agradecer, un verbo que siempre traemos a colación, porque es importante tener esa actitud para con la vida. Agradecer a mi familia, en primer lugar, porque me dicen, ¿otro libro más? Sí, otro libro más. Juanico lo merece, el presente, pero también el porvenir, pensando en esos niños que hoy, como nosotros hace 30 años o más, vestíamos esas blanquecinas túnicas y aprendimos a conocer y a querer la historia del pago. Ayer, 22 de septiembre, en nuestro país recordamos el Día del Maestro. Y ayer siempre tengo esa tradición, creo que es algo que todos, o la mayoría de todos nosotros lo hacemos, es agradecer a nuestros maestros. Y le dije a mi maestra de quinto año de escuela, María del Huerto Cameto, la maestra Mari, si acá hay algún exalumno de ella, con cariño la recordará. Y le dije, el agradecido soy yo, porque en quinto año nos encomendaste una tarea que fue la de, conocer la historia de aquel señor que tenía 3 hijas que fueron propietarios de estos campos. Aquel señor era Cándido Juanico y sus 3 hijas, Sara, Julia y Celia Juanico. Así germinó en nosotros, voy a hablar de una persona, en mí en particular, esa semilla. Al año siguiente, mi maestro de sexto me hace querer o sentir
el significado de las metáforas y el abrazar ese otro arte que es para mí la literatura. Y bueno, tenemos que ser agradecidos con esa educación pública, con esa formadora, con esa simiente que es nuestra escuela primaria, que luego se consolida en la edad liceal y luego se universaliza en la facultad o en otros ámbitos de la formación profesional, académica o de oficios. Agradecer entonces también a los amigos que siempre están del otro lado del teléfono para una sugerencia, a veces, como bien dice y lo reconozco, me da culpa, también tiene que estar presente, hago caso o no. Gracias al amigo Agapo Luis Palomeque, que generosamente no solamente brinda y nos permite seguir aprendiendo, porque la vida de aprendiz no termina en el último día de escuela o del liceo, de la facultad o donde fuere, se está aprendiendo siempre. Nos permite, bueno, haber llegado a conocer un Daniel Vidal, haber llegado al Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, a conocer gente maravillosa del interior del país, a través del movimiento de jornadas de historia y seguir aprendiendo. Este libro, como bien dijo mi querido amigo Didier, mi maestro Didier, estaba previsto lanzarlo, presentarlo el año pasado, cuando Juanico cumplía 150 años. Uno propone y Dios dispone. No pudo ser, por eso hay por así una dedicatoria especial a mi abuela, que también observaba cada paso que dábamos, y cuando me veía mucho tiempo con la computadora preguntaba qué estaba haciendo. Y una de esas obras que terminaba justo de escribir en esos días de noviembre en que mi abuela emprendía ese viaje eterno para reencontrarse con el Padre Celestial, lo estamos presentando aquí junto a este grupo de amigos en este recinto tan lleno de historia como de misterios. La historia de Juanico sea válido pensando obviamente en las generaciones presentes, pero también en las venideras, para que sea un puntapié inicial para iniciar otras investigaciones. Muchas gracias y buenas tardes.